¿Y si te dijera que existe una oración capaz de abrir portales al cielo? No es un mito, no es superstición, fue real y por eso la censuraron. Oculta durante siglos por concilios y órdenes secretas, esta oración no pide activa. Jesús la conocía, los místicos la protegieron y hoy está regresando. Quédate, porque en los próximos minutos podrías recordar algo que el alma nunca olvidó. Dicen que hay libros que no fueron escritos para ser leídos, sino para ser recordados. No están en bibliotecas ni en vitrinas de museos. Están en el eco del alma, esperando que alguien los despierte. Uno de esos libros, según ciertas tradiciones olvidadas, fue sellado en lenguas de fuego y escondido entre las grietas del tiempo. Lo llamaban el libro de las oraciones prohibidas. No era un libro cualquiera. Contenía frases que, al ser pronunciadas, resonaban con una vibración tan pura que abrían lo invisible. Eran oraciones que no pedían, activaban. Palabras que no suplicaban, convocaban. Invocaciones que no se dirigían a un Dios lejano, sino a una fuerza dormida en el interior del ser. Una conexión directa con el cielo, sin templos, sin sacerdotes, sin permisos. Durante siglos se habló de este manuscrito en susurros. Los místicos del desierto, los sabios errantes y los primeros seguidores del camino sabían que existía. Algunos aseguraban haberlo visto, otros que fue dictado en visiones, pero todos coincidían en una cosa: ese libro no debía caer en manos equivocadas, porque podía cambiar para siempre la relación entre el ser humano y lo divino. Un pergamino de luz envuelto en sombras. Eso era. Algunos textos apócrifos lo mencionan sin nombrarlo. Fragmentos encontrados en Nag Hammadi y en Qumran contienen plegarias extrañas que no se parecen a las conocidas. Son himnos donde las palabras no solo comunican, sino que transforman el estado de quien las pronuncia. Palabras que alteran la conciencia y abren portales. Y aunque fue buscado durante generaciones, su contenido nunca fue revelado del todo. ¿Por qué? Porque no estaba hecho para los ojos, sino para el alma. Porque quien lo encontraba no debía enseñarlo, sino encarnarlo. Y quizás por eso fue prohibido, porque no podía ser controlado, porque despertaba algo que ni los imperios ni las religiones lograban dominar. En algunas versiones se dice que Jesús mismo conocía su esencia, que algunas de sus palabras más profundas no eran enseñanza, sino activación, y que quienes realmente comprendieron sus frases no solo lo siguieron, despertaron, porque el verdadero secreto no estaba en el milagro, sino en la palabra que lo detonaba. Una palabra que abría el reino desde dentro. Y así, generación tras generación, el libro se volvió leyenda. Pero las leyendas no mueren, solo se esconden. Algunos creen que sus páginas están dispersas, otros que están grabadas en el alma de quienes aún recuerdan. Porque este libro no se encuentra, se activa. Y quizás, si estás viendo este video, no es por casualidad. Quizás tú también has empezado a recordar. Hay palabras que solo acarician los oídos y hay otras que sacuden el alma. El universo, según los sabios antiguos, no fue creado con materia, sino con sonido. El Génesis lo insinúa, y Dios dijo, y fue hecho. En el principio no había piedra ni fuego. Había vibración. Una palabra pronunciada con intención era más que comunicación, era creación. Era una llave que abría realidades. Las culturas antiguas sabían que el lenguaje podía ser algo sagrado. Los egipcios, los hebreos, los Vedas, todos compartían esta certeza. La voz no solo nombra, invoca. Y las palabras, cuando vibran en la frecuencia correcta, no solo informan, transforman.
Es por eso que muchas oraciones sagradas nunca fueron traducidas, porque el poder no está en lo que significan, sino en cómo vibran. Los iniciados hablaban del lenguaje celestial, una secuencia de sonidos, sílabas y respiraciones que resonaban con la arquitectura del alma. Este lenguaje no se aprende como una lengua común, se recuerda, porque no es externo, sino interno. Como si en algún lugar de nuestra memoria espiritual aún guardáramos el eco de aquellas sílabas antiguas que abrían las puertas del reino. Estas palabras no están hechas de gramática, sino de energía. No tienen traducción exacta, porque su función no es conceptual, es vibracional. Se decía que al pronunciarlas se sintonizaba el cuerpo con frecuencias superiores, que cada sílaba podía desbloquear un chakra, purificar una emoción o abrir un portal entre dimensiones. No eran letras, eran llaves. Y ese es el núcleo del misterio, que lo que llamamos oración no es una petición a lo alto, sino una activación hacia adentro. Cuando se dice con conciencia, una sola palabra puede modificar la estructura energética del cuerpo, puede alterar la realidad, puede convocar luz. Por eso los antiguos no hablaban, entonaban, no rezaban, vibraban. Algunas escuelas esotéricas afirman que Jesús mismo hablaba este lenguaje, que cuando decía «Yo soy la luz del mundo», no era metáfora, era resonancia, que su voz tenía un timbre especial, una vibración capaz de despertar lo dormido, y que sus verdaderos discípulos no solo escuchaban sus enseñanzas, sentían cómo su sangre cambiaba al oír su voz. Y quizás por eso muchas de sus frases fueron ocultadas, fragmentadas o mal traducidas, porque no convenía que la humanidad descubriera que tenía dentro de sí el poder de crear, sanar y ascender solo con el verbo, porque una palabra bien pronunciada desde el corazón no necesita templo, solo verdad, presencia y alma despierta. Lo más fascinante es que este lenguaje no está perdido. Aparece disuelto en cantos chamánicos, en mantras antiguos, en salmos codificados y hasta en algunos sueños, porque la voz interior aún lo recuerda. Tal vez tú también, si al escuchar esto sientes algo que no sabes explicar, no lo ignores. Podría ser que algo dentro de ti está empezando a resonar. Cuando el poder de una oración trasciende lo humano, solo puede ser custodiado por quienes ya han vencido el miedo. No fueron los reyes ni los sacerdotes quienes guardaron estas palabras, sino los invisibles, aquellos que caminaron lejos del ruido del mundo, místicos, peregrinos, guardianes del desierto. Ellos sabían que lo sagrado no se grita, se protege en silencio. Uno de los primeros grupos en los que se percibe este conocimiento fueron los esenios. Vivían al margen de la sociedad, esperando una promesa que no venía de Roma, sino del cielo. No hablaban del reino como algo externo, sino como una activación interior. Practicaban oraciones en lenguas antiguas que no pedían nada, solo despertaban algo dormido en el alma. Los gnósticos también hablaban de palabras ocultas, no cualquier palabra, sino aquellas que al ser pronunciadas rasgaban los velos de este mundo ilusorio. Según sus evangelios, Jesús transmitió frases a sus discípulos en privado, frases que no están en los textos oficiales porque no eran para las masas, eran llaves destinadas a aquellos capaces de abrir portales internos. En los desiertos de Siria y Egipto hubo místicos que vivieron en soledad absoluta. Algunos escribían símbolos en las piedras, otros los entonaban al amanecer. No buscaban convertir a nadie, solo mantener vivo un sonido, una vibración, un eco que no debía extinguirse, porque sabían que vendría un tiempo en que esa vibración volvería a ser escuchada.
Las palabras eran transmitidas de boca a oído, de corazón a corazón. No se escribían, no se enseñaban, se compartían en momentos de gracia, entre miradas, entre silencios. Cada sílaba llevaba una energía que no podía ser capturada por tinta. Eran códigos que se activaban con el alma, y quien no estaba preparado no oía más que viento. Algunos símbolos también funcionaban como contenedores de oración. La espiral, el ojo, la estrella, incluso ciertas formas geométricas eran más que arte. Eran portales en sí mismos. Los iniciados sabían cómo combinarlos, cómo entonarlos, cómo meditar sobre ellos hasta que revelaran su vibración, porque el secreto no era leer, era resonar. Incluso dentro del círculo íntimo de Jesús, no todos accedieron a este conocimiento, solo unos pocos, aquellos que no solo lo seguían con los pies, sino con el alma. A ellos les entregó frases que parecían simples, pero que contenían estructuras energéticas, porque cuando Jesús decía, el que tenga oídos, que oiga, no hablaba de oír, hablaba de recordar. Y es que lo sagrado no se impone, se guarda, se transmite en la oscuridad para florecer en el momento preciso. Tal vez hoy, mientras escuchas esto, alguna parte de ti está despertando esa memoria. Tal vez no es la primera vez que oyes estas palabras, tal vez, solo tal vez, ya estuviste allí cuando todo comenzó. Suscríbete y dale me gusta si tú también sientes que este conocimiento debe salir a la luz. Cuéntanos en los comentarios si has sentido alguna señal espiritual en los últimos días. Cuando un conocimiento es demasiado poderoso, no se combate destruyéndolo, se combate silenciándolo. Así ocurrió con las oraciones que abrían portales. No fueron solo ignoradas, fueron deliberadamente ocultadas, tachadas, perseguidas. No porque fueran peligrosas para el alma, sino porque eran peligrosas para el poder, porque no necesitaban templos, no requerían jerarquías, conectaban al ser humano directamente con lo divino. En los primeros siglos del cristianismo, muchos sabían que había enseñanzas de Jesús que no se predicaban desde los altares. Se susurraban, no porque fueran herejía, sino porque activaban algo que las estructuras religiosas no podían controlar. El contacto directo con la divinidad convertía al fiel en maestro, al oyente en canal, y eso rompía el orden establecido. El poder institucional comprendió que no bastaba con enseñar qué era lo sagrado, había que controlar cómo se accedía a ello. Así surgieron liturgias oficiales, dogmas incuestionables, credos cerrados. Lo que estaba fuera de esos límites fue condenado como blasfemia, y las oraciones más puras, aquellas que resonaban con lo celestial, fueron sepultadas bajo el miedo. La censura no siempre tuvo forma de hoguera. A veces fue tinta negra sobre manuscritos antiguos. Otras veces, decretos que declaraban heréticos a quienes cantaban en lenguas extrañas. Y otras, simplemente, el silencio. La omisión sistemática de todo aquello que no se podía controlar, clasificar o traducir, porque lo que no se entiende, se teme. Los concilios definieron qué palabras eran aptas y cuáles no. Decidieron qué frases pronunciadas por Jesús eran auténticas y cuáles debían ser omitidas. Pero no porque dudaran de su origen, sino porque sabían su efecto y temían que, si llegaban a las manos de todos, ya no habría poder capaz de contener la transformación interior que provocarían. Así, las oraciones fueron despojadas de su vibración original, reescritas, traducidas en formas que perdían el eco sagrado. Se enseñó a orar desde la carencia, desde el ruego, desde la culpa. En lugar de la conexión, la memoria, la expansión. Y muchos olvidaron que la verdadera oración no era un acto de sumisión, sino de encendido espiritual. Pero lo que es verdadero nunca muere,
solo espera, a veces en antiguos papiros escondidos, a veces en textos apócrifos ocultos bajo tierra, y otras veces en el interior del alma humana, porque el alma recuerda. Aunque la mente haya sido entrenada para olvidar, hay una voz interna que aún sabe cómo pronunciar lo prohibido. Tal vez por eso, cuando alguien enciende una vela, cuando recita una palabra antigua sin saber por qué, cuando en sueños escucha sonidos que no reconoce, no está imaginando, está recordando, está tocando, aunque sea por un instante, ese hilo sagrado que une lo humano con lo divino, más allá de cualquier estructura. Puedes enterrar un libro, puedes quemar un pergamino, incluso puedes ejecutar a quien lleva el mensaje, pero no puedes borrar un testimonio que ha sido grabado en carne y espíritu, porque hay oraciones que, una vez dichas, dejan huella, no en el aire, sino en la realidad, y esa huella queda, vibra, cambia, y a veces deja milagros imposibles de ocultar. En los márgenes del tiempo aún sobreviven relatos que desafían la lógica. Hombres y mujeres que al pronunciar ciertas frases cayeron en éxtasis profundos. Algunos vieron luces que no venían del sol. Otros escucharon voces que no hablaban en su idioma, pero que entendían perfectamente, y otros volvieron a la vida después de haber sido dados por muertos. Los manuscritos de Nag Hammadi narran episodios donde la oración no era súplica, sino tránsito. Textos como el Evangelio de Tomás o el de Felipe recogen fórmulas que no se parecen a los rezos conocidos. Son frases que parecen puertas, llaves de acceso, mapas hacia una dimensión donde el cuerpo se vuelve luz y el alma, palabra vibrante. En las cuevas del desierto, algunos escritos mencionan trances donde el iniciado, al repetir una oración determinada, abandonaba su cuerpo por completo, no como metáfora, literalmente. Testigos describieron cómo su pulso desaparecía, cómo su rostro se iluminaba, y cómo al regresar traía mensajes que parecían venir de otro mundo. Hay un pasaje gnóstico que dice: pronuncia el nombre secreto y verás abrirse el firmamento. Muchos han especulado sobre qué palabra era esa, pero lo cierto es que no se trataba de un nombre en sí, sino de una vibración, una frecuencia que, al ser entonada desde el corazón correcto, desintegraba los muros del mundo físico y revelaba lo eterno. Incluso en los evangelios oficiales hay rastros de estos eventos. Cuando Jesús ora ante la tumba de Lázaro, no pide, declara. Su voz no suplica, ordena a la vida volver. Y en la transfiguración, mientras oraba, su rostro resplandeció como el sol. ¿Fue su oración un código activador, una fórmula que reconfiguró su cuerpo a nivel vibracional? Los primeros cristianos hablaban de oraciones que sanaban sin tocar, que abrían los cielos sin mover un dedo, que traían visiones sin cerrar los ojos. Los llamaban cantores del alma. Muchos fueron perseguidos, pero sus cantos quedaron en el aire, sus frases en la tierra, sus huellas en los silencios entre palabra y palabra. Y aunque sus nombres se perdieron, el poder de lo que pronunciaron sigue vivo, porque el universo no olvida una vibración sagrada. Se queda suspendida, esperando volver a resonar. Tal vez en tu voz, tal vez en tus pensamientos, o tal vez en este mismo instante, mientras escuchas estas palabras. Jesús no hablaba para convencer, hablaba para activar. Cada palabra suya no era solo enseñanza, era frecuencia, era vibración codificada. El verbo, en su boca, se volvía una llave espiritual, y quienes lo escuchaban con el alma abierta no solo entendían, despertaban, porque Jesús no vino a enseñar religión. Vino a recordar al ser humano el poder creador de su propia voz. Cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida,
no estaba describiendo un rol, estaba enunciando una vibración. Yo soy era un código, una activación que resonaba con la energía divina interior. Las antiguas escuelas místicas ya lo sabían. El verdadero maestro no deja ideas, deja sonidos, y esos sonidos tienen el poder de reorganizar la conciencia. Muchos de sus dichos, los más enigmáticos, parecen diseñados para resonar más allá del intelecto. El reino de Dios está dentro de vosotros. Una frase que, al pronunciarla lentamente, genera una expansión interna. No es una información, es un portal, y no está fuera, está adentro, porque Jesús no hablaba para ser entendido, hablaba para ser sentido. El Padre Nuestro ha sido recitado por millones, pero pocos conocen su estructura vibracional. No es solo una plegaria, es un mapa. Cada línea responde a una frecuencia. Santificado sea tu nombre, no es un elogio, es una sintonización. Danos hoy nuestro pan de cada día, no es ruego material, es alineación con la abundancia esencial del alma. Hay quienes afirman que existió una versión original de esa oración, pronunciada en arameo antiguo, que incluía palabras hoy desaparecidas, palabras que no pedían, manifestaban, palabras que, entonadas con la intención adecuada, podían sanar el cuerpo, limpiar la mente y abrir los cielos. Una oración que no suplica, recuerda lo que somos. En los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás, Jesús no da sermones, da frases breves, potentes, vibrantes. Si sacas lo que hay en ti, lo que saques te salvará. Cada enunciado es como un golpe de tambor en el alma. No explica, revela, no estructura, despierta. Es lenguaje vibracional en estado puro. ¿Y si esas frases que pasamos por alto fueran en realidad fragmentos del libro prohibido? ¿Y si cada una fuera una contraseña sagrada disimulada entre parábolas? Tal vez ese libro nunca se perdió. Tal vez está disuelto en las propias palabras de Jesús, esperando ser comprendido desde otro nivel. Porque Jesús no fue un predicador común, fue un emisor de vibración, un portador del verbo sagrado. Su palabra no imponía, liberaba, y quienes resonaban con ella comenzaban a ver, a sentir, a recordar, no porque entendieran, sino porque despertaban. El verdadero milagro siempre fue ese, recordar el sonido original del alma. Escribe en los comentarios, activa mi memoria espiritual si quieres recibir la revelación completa que viene en los siguientes minutos. Cuando las palabras despiertan al alma, se convierten en una amenaza para quienes gobiernan desde la oscuridad. Así comenzó una guerra silenciosa, no por territorios, sino por lenguaje, porque quien controla el lenguaje, controla la realidad. Por eso, desde los primeros siglos se desató una cruzada secreta contra los textos que portaban la vibración sagrada. Los concilios no fueron solo reuniones doctrinales, fueron operaciones de selección, poda y supresión. En Nicea, en Éfeso, en Constantinopla, se definió qué podía decirse sobre lo divino, y lo más peligroso no era lo herético, era lo que otorgaba poder interior al ser humano, aquello que lo conectaba sin intermediarios. Eso debía desaparecer. Los evangelios que hablaban de visiones internas, de activación por el verbo, de un reino dentro, fueron marcados como apócrifos. El de Tomás, de Felipe, de la verdad, de María Magdalena, textos que no hablaban de creencias, sino de conciencia. Y fueron perseguidos con furia, no por falsos, sino por demasiado verdaderos. La Inquisición perfeccionó el arte de silenciar. Con fuego, censura y miedo, miles de manuscritos fueron borrados de la historia. En cuevas, monasterios y desiertos, los guardianes intentaban esconder lo poco que quedaba.
Sabían que si el lenguaje sagrado era eliminado, el alma colectiva dormiría por siglos, y así fue. El silencio se impuso, pero no todo pudo ser destruido. Algunos fragmentos sobrevivieron, en vasijas enterradas, en códices incompletos, en citas crípticas de otros autores. Lo esencial siempre encuentra forma de resistir, y es en los huecos, en lo que no se dijo, en lo que se tachó, donde a veces se halla la clave, porque lo prohibido suele ser lo más valioso. En 1945, un hallazgo cambió todo: los manuscritos de Nag Hammadi, una colección de textos enterrados durante siglos para evitar su destrucción. Dentro, oraciones y enseñanzas que vibraban con otra frecuencia. No eran doctrinas, eran activaciones. Y muchas hacían referencia a un conocimiento profundo que había sido sellado por los antiguos. Otros fragmentos aparecieron en Qumrán, junto al Mar Muerto. Algunos ni siquiera han sido descifrados del todo. Contienen símbolos, fórmulas, nombres de poder, y en sus márgenes, plegarias que parecen sonar más allá del tiempo, como si aún aguardaran que alguien las leyera, no con los ojos, sino con el alma abierta. Hoy, esos textos están en vitrinas, universidades, archivos restringidos, pero su contenido sigue vibrando, porque aunque los cuerpos de los manuscritos fueron atacados, su espíritu permanece, y quienes afinan su oído interior aún pueden escucharlos, porque la verdadera palabra no muere, solo cambia de forma, y espera el momento de regresar. Durante siglos nos enseñaron a orar como quien pide permiso, como quien suplica desde abajo a un trono lejano, pero la verdadera oración no es súplica, es sintonía, no ruega, resuena, no suplica por algo externo, activa algo interno, porque la oración, cuando nace desde lo profundo, no busca convencer a Dios, busca despertar a quien ora. Los antiguos lo sabían. Por eso no recitaban oraciones como fórmulas vacías, las entonaban con el cuerpo entero, respiraban cada sílaba, sentían cada vibración en el pecho, en la garganta, en el vientre, y comprendían que no era solo palabra, era frecuencia, una frecuencia que alinea el alma con el universo invisible. Cuando la voz vibra desde el corazón, algo ocurre. Las células escuchan, la sangre se ordena, la mente se silencia y el cuerpo entero se vuelve instrumento, como si cada órgano fuera una cuerda y la oración, el arco que la hace resonar. El cuerpo humano no es solo materia, es templo, es altar y también es puerta. ¿Pero puerta hacia qué? Hacia otros planos, hacia memorias olvidadas, hacia lo que el alma ya conoce, pero la mente ha olvidado. Al orar con conciencia, se activa una frecuencia capaz de abrir portales internos, no hacia el cielo allá arriba, sino hacia el cielo que habita en nuestro interior, un cielo vivo, oculto, vibrante. Es entonces cuando empiezan a ocurrir cosas extrañas, sensaciones de ligereza, calor en las manos, imágenes que surgen sin explicación, sueños lúcidos, presencias. No son alucinaciones, son señales, son respuestas de lo invisible a una vibración que ha sido emitida, porque quien ora con verdad no habla solo, también escucha. Muchos místicos relataron cómo, en ciertos momentos de oración profunda, el espacio se desdibujaba, el tiempo se detenía y aparecía una luz que no era física, pero era más real que todo lo visible. Esa luz no llegaba de fuera, emergía desde el pecho, como si siempre hubiera estado allí, esperando la palabra correcta para despertar. Los portales que se abren no siempre son grandiosos. A veces es una lágrima que brota sin motivo, un perdón que llega solo, una herida que deja de doler, porque el verdadero milagro de la oración no es cambiar la realidad, es revelar la verdad que ya estaba. Y esa verdad transforma, eleva,
libera. Por eso, quien comprende esto ya no ora por miedo, sino por recuerdo, no para pedir, sino para alinear. Cada palabra se vuelve una llave, cada silencio, una ofrenda, y cada exhalación, un eco de algo más grande, algo que no se explica con dogmas, sino que se siente en lo más profundo del alma despierta. Algo extraño está ocurriendo. Personas en todo el mundo, sin conocerse, sin haber leído los mismos libros, empiezan a tener experiencias similares. Escuchan palabras en sueños, reciben frases durante la meditación, sienten que hay algo dentro de ellos que quiere salir. Una voz antigua, un eco perdido que empieza a despertar. En canalizaciones, en visiones espontáneas, en sincronicidades imposibles, esta sabiduría prohibida está regresando. Como si el alma humana, a pesar de los siglos de silencio, hubiese conservado intacta la melodía original. Y ahora, algo la está reactivando. Ya no se trata de buscar el libro fuera, se trata de recordar que el libro vive dentro. Hay quienes dicen que al cerrar los ojos ven símbolos desconocidos. Otros que repiten sonidos sin saber su origen. Algunos sienten un fuego en el pecho al leer ciertas palabras. No es casualidad, es señal, es memoria que regresa. Porque lo que fue prohibido nunca fue borrado, solo quedó oculto, esperando el momento de reaparecer. Y ese momento es ahora. Porque cada vez más almas están listas para escuchar sin miedo, para orar sin culpa, para hablar con lo divino sin intermediarios. El libro, ese que fue sellado, está abriéndose de nuevo, no con páginas de papel, sino con vibraciones en el corazón de quienes comienzan a recordar quiénes son realmente. En esta era de tanto ruido, el alma comienza a escuchar en lo profundo, no en templos, no en discursos, sino en la quietud, en el susurro, en el sueño lúcido que te deja temblando al despertar. Y ese susurro, si aprendes a escucharlo, puede conducirte a palabras que no están en ningún idioma, pero que tu espíritu comprende. Cada señal que recibes, cada visión que se repite, cada palabra que vibra en tu pecho es un fragmento de ese libro. No busques todas las respuestas afuera. Detente, respira. Observa cómo el universo comienza a hablarte en el lenguaje olvidado, el mismo que las antiguas oraciones prohibidas codificaron para este tiempo. Tal vez tú, sin saberlo, formas parte de esta reactivación. Tal vez esta no es la primera vez que escuchas estas vibraciones. Tal vez ya estuviste allí, en un pasado remoto, cuando estas palabras se dijeron por primera vez. Y ahora, siglos después, te has reencontrado con ellas para recordarle al mundo lo que nunca debió olvidarse. No te vayas aún. Lo más impactante está por revelarse y podría cambiar tu forma de orar para siempre. Has recorrido un camino profundo, has sentido el eco de palabras perdidas, has abierto, quizás sin saberlo, una puerta interna que llevaba mucho tiempo cerrada. Ahora, te invito a detenerte un momento y escuchar, porque lo que estás a punto de oír no es solo una oración, es una vibración que habla desde lo eterno, una voz que cruza los siglos y te llama por tu verdadero nombre. Esta oración no pertenece a ningún libro publicado, no la encontrarás en los catecismos, no tiene firma, no tiene templo, es símbolo, es vibración, es fuego que no quema, forma parte del legado oral de los que nunca fueron escuchados. Su intención no es pedir, es recordar, no es para repetir mecánicamente, es para decir con alma despierta desde lo más profundo del ser. Oh presencia sin forma, que habitas en la luz y en la sombra, despierta en mí la llama que olvidé, desata el canto que duerme en mis huesos. Hazme eco de tu frecuencia sagrada, para que donde yo camine, se abra el portal
y donde yo hable, la verdad despierte. Hazme verbo, hazme puente, hazme despertar. Dicen que quien la recita con el corazón encendido no solo la pronuncia, la recuerda, porque estas palabras no fueron inventadas, fueron dadas, como un susurro antiguo que el alma guarda desde antes de nacer. Al decirlas, algo se activa, una sensación en el pecho, una calma que no viene del mundo, una certeza que atraviesa el cuerpo como una corriente invisible. No necesitas entenderla, solo sentirla, porque lo sagrado no siempre se explica, a veces solo se reconoce. Si al escuchar esta oración has sentido un escalofrío, una lágrima silenciosa, un fuego suave, entonces tu alma ha respondido. Y esa respuesta es el verdadero milagro, porque no viene de afuera, viene de ti, de lo que ya sabías, pero habías olvidado. Y ahora la pregunta que queda en el aire es esta: ¿por qué algo tan puro, tan potente, fue condenado al silencio? ¿A quién le temía esta oración? ¿Y por qué su poder fue ocultado durante siglos? Tal vez porque revela que no estamos separados de lo divino. Tal vez porque recuerda que somos parte del mismo Verbo que creó los mundos. Si esta revelación ha resonado en ti, no la guardes solo para ti, compártela. Haz que llegue a otros que también están empezando a recordar. Suscríbete si sientes que esto forma parte de tu camino y deja en los comentarios: ¿tú también has sentido que algo olvidado está despertando dentro de ti?